Así que precisamente llegó anoche, que estaba fuera del país, y llegó Porque tú bien. sabes que hay un trayecto que tú eres el hijo de, y después tú Sí, eres el lo que pasa es el que papá de. yo te voy a decir algo, y les voy a decir algo, mejor dicho. A mí ese estribillo muchas veces ya yo lo he manejado, porque cuando estaba en las aulas universitarias y sacaba una nota, cual fuera, bueno, es que tú eres un negro verde, digo, pero él no es el que se sienta aquí a hacer el examen. Entonces, si se acaba una nota bajita, dice, Ese soy pero yo. ese es el este es. Me dice, Pero si es buena. Ese soy yo, ese papi. me dice mi amigo Fabricio, que siempre me decía, Fabricio Gómez Mazara, que decía, el hijo del moreno, entonces ahora le dicen el hermano de Guido. Sí, sí, Y sí. Fabricio es un tipo brillante, y él Eso dice, le- yo soy yo. Eso le pasaba mucho a Pedro Domínguez Brito. Ah, ¿No? sí, el hermano del Cuando Pedro. Pedro era juez, era más conocido que Francisco. Sí. Entonces Francisco, el hermano de Pedro. Y ahora es al revés. Ahora es al revés. Vamos a comenzar, Jordi, con la fecha de ayer. Se conmemoró el 173 aniversario de la Constitución de la República, hubo muchos actos, en uno de los actos se habló de la reelección, pero lo que a mí me interesa es, ¿tenemos nosotros la Constitución que realmente merecemos? Es una buena pregunta, Ignacio. Yo pienso que el problema muchas veces no está en el tipo de constitución que tenemos hoy. Porque si vamos a eso, yo te diría, me gustaba más la del 2000, la del 2010. Y me gustaba más la del 63. Esa sería la ideal. Esa sería la ideal, porque recoge, la del 63, recoge los mayores aspectos de la fundación precisamente de lo que celebrábamos ayer. Lo que yo pienso, como les comencé diciendo, es que nos podemos dar la constitución que queramos, pero si no hay la voluntad política de los actores del sistema político, Para aplicarla, no tiene sentido. para respetarla. Para respetar. Cuba, yo te voy a poner un ejemplo. Tenemos recién iniciado una de las leyes de tránsito mejor elaboradas. Porque se quería que se modificara la 241. No, lo que hizo fue que se realizó una nueva ley. No se modificó. Claro. No fue modificar O sea, todo totalmente fue nuevo. todo ley nuevo. nueva. Se sube la gasolina en varias semanas y ya muchos sindicatos del transporte, entiéndase empresarios del transporte, subieron el pasaje. ¿Quién se lo ha impedido? ¿Quién? La ley. La ley está ahí, pero ¿quién la aplica? Y eso es una ley, una disposición. Cuanto más la Carta Magna. Cuando esto quiero decirte, nosotros podemos darnos la constitución que merecemos, que queremos, pero está en cómo hacemos que ese instrumento sea respetado cabalmente. Por Jordi, ejemplo, el presidente de la República ayer dijo que en su gobierno él ha garantizado la fortaleza del Estado democrático y de derecho en función de la Constitución. Eso es verdad. el Estado de Derecho. Eso es verdad. Eso es un capicú. Mira, yo creo que podemos decir que tenemos un Estado de Derecho, en cierta manera, pero yo creo que hay situaciones dentro de un marco. Por ejemplo, lo voy a poner lo más llano posible. Tenemos esa mesa, tiene 4 patas, pero si a esa mesa le falta una o hay una que está rota, la mesa existe, Se tambalea. pero se tambalea. Yo pienso que el sistema, la institucionalidad El Estado de dominicana Derecho. le falta la fuerza institucional. Le falta, tú puedes hablar, podemos hablar. Aquí hay libertad de expresión, en cierta manera, lo podemos decir. Usted puede escribir Creemos lo que usted no, quiera. democracia es votar y Porque es hablar. una de las patas. ¿Por qué una de El las electoralismo y la facilidad de hablar lo confundimos con democracia. podemos votar? Ahora, ¿es coaccionado ese derecho al voto? Sí. Sí, es muchas cosas. Es muchas cosas. No van a decirte por quién tú vas a votar, pero muchas de esas masas son obligadas a votar por. Y eso no lo digo por este gobierno. No, eso Ese es es el todo, sistema siempre. político El sistema. que tenemos.
y es el que tenemos que cambiar. Jordi, para un abogado, Solo que Justamente, ahora quizá... yo creo que ahí está, y basado también en la pregunta que me hiciste, este sistema político y social sí, está descompuesto. Y es lo que uno tiene que mirar para que se respete la Constitución de la que tú hablabas, que ayer se celebraba, para que se dé ese sistema democrático cabal que el presidente se refería. Tenemos que cambiar este sistema político y social que tenemos hoy. ¿Tú atribuyes a eso antes que el Meléndez tema de la... Antes que entre Meléndez, que es importante lo que decía Yuri. Fíjate qué ocurre. En los 12 años de Balaguer, para poner un ejemplo, ¿verdad? Claro. De la otra cara. La libertad de expresión era tan limitada. Posterior a eso no puede hablar tanto y uno dice, bueno, pero hay democracia. Sí. Porque era tan limitada en aquella oportunidad. Pero hoy hay otro método de represión. Sí. Aquí te llaman El a los económico. dueños de los medios para que cancelen a un periodista que no tiene afinidad con el gobierno o que hizo una crítica que no le convino. Te le quitan la publicidad cuando es un derecho constitucional. Sí. Entonces la libertad de expresión también está limitada a merced de lo que quiera el régimen. Y yo pienso también, habría que ver, no creo, vuelvo y repito, que sea una disposición quizás del propio presidente, pero tiene personas ahí que entienden que eso es lo que le conviene. Exacto. A un abogado que vive del derecho, escuchar que la mayoría de las sentencias, que el más alto tribunal de la República, como el Constitucional, más de la mitad no han podido ser aplicados. Los abogados que a veces se trabajan, pasan años trabajando, no sé cómo usted le llaman, por 1%, y si la sentencia no llega a su proceso completo, es decir, tú has trabajado de gratis hasta que se consuma la sentencia. ¿Qué siente un abogado de escuchar cosas que un tribunal, el principal, ande penando para que se cumpla lo que emane de ese tribunal, Jordi? Yo pienso que es que estamos en la misma tesitura. Cuando se creó el Tribunal Constitucional, una de las cosas que teníamos cierta aprensión, como veíamos los ejemplos de Costa Rica principalmente, es que en Costa Rica, para no irnos de Estados Unidos, irnos a otros países que mucha gente dirá, bueno, eso es Estados Unidos, Costa Rica que está... Que se parezca un poco más. Exacto. Allá se recurre hasta por picarme un ojo al Constitucional. Y esto dirá, eso es lo correcto, porque es una forma de tú garantizar los derechos fundamentales. Exacto. Yo pienso que el Constitucional, dentro del sistema que tenemos, ha hecho su labor dentro de lo que corresponde. Yo lo que creo es que tiene que seguir delimitando los marcos de referencia de sus decisiones y que las mismas vayan acorde a la realidad social nuestra. Yo les voy a poner un ejemplo que yo le estaba comentando antes de entrar en el aire. El Tribunal Constitucional acaba de dar una decisión reciente basada en una revisión, de un recurso de revisión que interpuso el Colegio de Abogados actual. Y digo actual porque el Colegio de Abogados no es una institución que se maneje como una institución, sino dependiendo de la cabeza de quien esté. Sí. Solicitaba que la Defensoría Pública, que no es de mis afectos, porque esa es otra institución que se maneja de manera propia, basada en quien está en la cabeza de esa institución, y que en el caso de quien les habla, hizo todo lo humanamente posible para que el proceso se quedara en un limbo. Esa institución llamada Defensoría Pública. Ahora bien, uno tiene que ser más institucional, aunque de allá te hayan tirado, claro. tirado piedras. Claro. Uno tiene que ser Lo que va coherente, bien. uno tiene que ser coherente. Sí. ¿Qué falla? ¿Qué deseaba el Colegio de Abogados? Que en la Defensoría Pública no tuviese que defender personas que tuviesen recursos económicos, que pudieran pagar un abogado, que tuvieran economía, que fueran solventes. El Tribunal Constitucional falló a favor del Colegio de Abogados, diciéndole a la Defensoría Pública que no puede defender a aquellos imputados que tengan recursos económicos. Y yo les digo, eso para mí es un craso error. Pero la Constitución dice otra cosa, Jordi. Entonces, esa sentencia es inconstitucional. ¿Tú quitaste ¿Qué establece la Constitución? que toda persona tiene derecho a que No sea, importa el tetato. no importa, no solamente la Constitución, el mismo organigrama de la, Sí. pero fue
Pero mira dónde se llegó. En el caso de quien te habla, y quiero poner el caso, no porque pero fue donde más se dio esa situación. Esa Defensoría Pública creó una norma para beneficiar a un imputado, a Adriano Román. ¿Cuál era la norma? Precisamente eso que falló ahora el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaba? Que Adriano Román, una persona, cuando estuvo en una persona con recursos económicos, no necesitaba ser defendido por la Defensoría Pública porque tenía dinero para pagar un abogado privado. Y eso no era lo que decía ni la Constitución, a propósito de lo que tú hablabas de la Carta Magna, ni la ley que rige esa institución. Pero ¿qué pasaba? Adriano llegaba el día del juicio, yo no quiero a ese abogado, yo no quiero a este abogado, que eran abogados privados. Entonces, ¿en dónde quedaba la audiencia? Bueno, si desiste de ese abogado, el tribunal tenía que nombrar un abogado de la Defensoría Pública. De oficio. O como le llaman, no sé, es otra cosa. Okay. Por mandato constitucional. Exactamente. Entonces, había que reenviar la audiencia para que ese otro abogado de la Defensoría Pública volviera en la próxima audiencia ya con el expediente conocido, a defender a Adriano. ¿Qué pasa? Si se da esa aplicación de esa sentencia que le hemos hablado, ¿dónde quedaría un imputado con recursos como hacía Adriano? ¿En un limbo? ¿Quién va a defender a ese con recurso económico? No le tocaría entonces imponer otro recurso ante el Constitucional diciendo que yo tengo derecho, porque la Constitución porque es una táctica. Claro, tú le estás permitiendo a imputados con recursos que manejen la justicia. Sí. Adriano aquí fueron más de 55 reenvíos que tuvo el caso. Jordi, eso se socializó antes de llevarlo, porque a mí me apena mucho ver las instituciones que somos presidencialistas. Si el presidente del colegio, que a lo mejor unilateralmente entendía él eso y fue lo llevó, eso no se trató en una mesa de trabajo, decirte, Jordi, ¿qué tú crees de esto, si llevamos Fíjate esto? Que lo que o pasa, no se discutió, ¿cómo mira, se llevó? Ahí mira qué es lo que pasa. Ahí hay una diatriba entre el colegio de abogados, el que dirige el colegio de abogados, que es el doctor Surún Hernández, y Laura Hernández Román. Que ese apellido no está de más. Apellido Román, ahí. No está de más. Okay. Oye, yo no tenía esa parte de ese apellido. Hernández Román, que cuando hago una parte, cuando sabíamos su vinculación, nunca objetamos nada. Nunca. De los 4 años que ha tenido el proceso, cuando nos dimos cuenta, eso lo dejamos pasar. Pero cuando verificamos qué estaba ocurriendo, que había una mano que estaba interviniendo directamente desde arriba, ahí entonces el tráfico de influencia, tuvimos que empezar a denunciar. Pero no fue un error del colegio de abogados sugerir eso. A eso iba. Eso es grave entonces, porque si especialista en derecho. Ante esa diatriba, quien les habla, habló con Surún. De Surún, eso es peligroso. Eso es peligroso, porque se va a lograr con eso que imputados con recursos económicos no es populismo eso no es populismo judicial y populismo también del mismo Surún. Y que decir que los ricos, como esa lucha de clase. Yo pienso que lo que sucede muchas veces es que los abogados tenemos que ponernos en el lugar de las víctimas. Muchas veces es como algunos médicos. Hay médicos que pierden la sensibilidad porque no han sido pacientes. En el caso de los abogados, yo creo que tiene que entenderse. Hay un abogado que tiene que pasar por un proceso penal, principalmente, para poder saber, no solamente ejercerlo, como quien les habla, no solamente ejercerlo desde el punto de vista como abogado. No, el caso tuyo fue crítico. Sino también ser víctima. Igual que el médico que necesita pasarse el paciente. Para saber qué es lo que es un sistema de salud. Tiene una situación difícil. Para saber qué es lo que es un sistema de salud. Y lo sabe, claro, pero no entonces, en el meollo de la asunto. Entonces, Jordi, la decisión del Tribunal Constitucional no entra en contradicción. Sí. Porque entonces me llama la atención que también hay juristas expertos. No, ahí eso va a entrar. Que cayeran en ese. Van a entrar en un tema de discusión basado en esa decisión. Y lamentablemente ya está. Entonces, lo peor de todo, ¿a dónde se lleva? Porque ya es un tribunal de alzada que no se puede recurrir. Pero eso es grave. Ya está decidido. Eso es grave. Es lo que te digo. Que el Tribunal Constitucional emitiera una sentencia que contradice la Constitución de la República. Ahí solamente podría, sí, evidentemente, ahí solamente podría darse la situación de que puedan conocerse situaciones que hagan variar esa posición basado en otros recursos
de revisión En constitucional. el inicio de la entrevista comenzamos hablando de democracia, Estado de Derecho. En un sistema político donde no hay justicia, no puede hablarse de democracia. ¿Cómo se administra y aplica la justicia en el país? A propósito de todo esto que estamos hablando. Fíjate, yo pienso, aquí hay jueces y juezas que son laboriosos, honestos, trabajadores, capaces, responsables y disciplinados. Pero eso no es el sistema. Son casos aislados. No, yo te puedo decir, No, son una no gran hay parte. sistema. Son una gran parte. Pero eso no es lo que prima como sistema. Son cosas diferentes. sí. La mayoría... Pequeñas golondrinas tratando de hacer verano. No, yo te puedo decir que son una gran mayoría. Pero esa mayoría no está haciendo el sistema judicial al que tú te refieres. No hace que ese sistema O sea, se no son vuelva... determinantes. No son determinantes para hacerlo institucional. No lo son todavía. No Jordi, lo son. ¿qué siente un abogado o ya una víctima como tú, que crees, que estudia, que la historia de tu papá que se dedicó a defender los derechos, a defender eso? Verse en la situación que tú te viste y un sistema fallarte, que tu país te falló, que tus jueces, que tus abogados, que tuvo una sociedad que ponerse detrás de ti y de tu familia para lograr una condena. ¿Qué siente el dominicano? ¿Qué siente el abogado? Pero te quiero brindar una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, el mejor café que se elabora en la República Dominicana, Café Santo Domingo. Brindamos con Jordi Hola. y con ustedes Y esta lo brinda riqueza. una belleza hecha mujer. Salud. Una ternura. Buen provecho, Jordi Veras. A ustedes. Y vamos a brindar por Negro Veras. Así es, un saludo para Una los negros. lumbrera que nosotros realmente Salud y vida. respetamos y admiramos a Negro Veras, un abogado que en los 12 años de Balaguer Cuando era defendía a lo que necesitábamos. Jordi, eres comunicador, tú sabes que nos están haciendo señas que tenemos que ir a la pausa, entonces cuando retornemos vamos a ver esa parte. Me quedo con esa pregunta que necesito responder. Así es. Vamos a la pausa y cuando retornemos continuamos el conversatorio con Jordi Vera, abogado, comunicador, un gran deportista, porque también lo sigo en Instagram y todo eso y veo que es un hombre muy deportista. Así que ya volvemos.
interesante. Ayer y hoy nosotros estamos analizando el Estado de Derecho y la democracia en el país, la justicia, la Constitución, porque la Constitución es precisamente eso, la que norma el comportamiento de la sociedad en sentido general. Correcto. Por eso se llama ley sustantiva, Exacto. o ley de leyes, o ley suprema, es lo máximo. Norma la vida en sociedad. George, Pero- dejábamos la pregunta en el aire. Entonces, ¿qué sentía un ciudadano ejemplar, un abogado de un sistema que para nosotros que estamos fuera intentó fallarle y que la sociedad tuvo que ponerse detrás de ti y de tu familia para lograr? Yo voy a corregir algo porque eso queda grabado. Ok, Y eso queda en cámara. La pregunta fue más amplia. sí, Tú dijiste que cómo me sentía yo ante una serie de cosas que me habían fallado. exacto. Yo tengo que decir que en lo que se respecta al caso de quien les habla, los jueces que conocieron ese expediente, Jordi Vélez, y lo digo porque así se conoció, Sí, no sí, para sí. resaltar nombres, hicieron su trabajo. Y tú dirás, pues sí, que tuviese más de 55 reenvíos no fue culpa de los jueces. Ahí hubo un trabajo de los imputados, el principal, que ya murió, y de los otros que estaban en el expediente, que están en el expediente porque el O sea, los expediente, autores directos. exacto, Los el materiales. expediente, los materiales y hubo partes que son intelectuales ahí, que todavía sigue el constitucional ahora, ese expediente. Porque cuando un imputado, como yo le decía a ustedes, que no era Adriano, pero Adriano manejaba la orquesta, Era el director. Era el director. El abogado de Ignacio, que era imputado, tenía un abogado. Adriano le decía que se vaya. Ya Ignacio se quedaba sin abogado. ¿Cómo pasa un juez un caso? No, Con se puede. 1 de 7, ¿cómo pasa un juez un caso? No hay forma. ¿Y el Ministerio Público cómo se manejó en esa situación? Excelente. Excelente. Tengo que decir, pero antes déjeme terminar la idea. Sí. Por eso dije al inicio, o en una de las partes de la conversación que hemos tenido en el día de hoy, que la Defensoría Pública hizo alianza impúdica con Adriano Román. Porque cuando se iba el abogado privado que quería de cualquiera de los imputados o el de él mismo, si la Defensoría hubiese hecho su papel, no que lo hiciera a favor de que hiciera causa común con la víctima, no, que hiciera su trabajo. En atención a la ley. Exacto. No se hubieran dado esos envíos. Hubo 3 al menos de los defensores públicos que se retiraron. ¿Cómo? Se retiraron de estrado. No puedo continuar sin más. ni No, más. tengo hambre, yo me voy. Ay, santo Dios. Digo, y eso está ahí en las actas. Y nosotros lo denunciamos. Entonces, lo que te quiero decir, ¿cómo falla un juez? Y el Ministerio Público, a propósito de la pregunta de Ignacio, cuando aquí estaba en la Fiscalía de Santiago, Jenny Berenice Reynoso Gómez, que inició el expediente en el 2010, porque ella estaba aquí para esa época. Esa investigación, como fue conllevada, porque hay que recordar que antes de que se descubrieran los asesinos, precisamente en un fin de semana como ayer, se intentaron ejecutar los 2 atentados más contra mi vida. Fue un fin de semana previo al Día de la Constitución, Wow. en un supermercado Ah. y en mi casa. Lo que pasa es que la gente nada más conoce el atentado que tuvo efecto, pero como yo no perdí la vida en ese junio de 2010 y necesitaban cobrar y Adriano no pagaba, ellos necesitaban ejecutar que se diera el hecho de la muerte. Concretar la acción. Exacto. Entonces, en ese noviembre del 2010, previo a una fin de semana festivo de celebrarse la Constitución, intentaron asesinarme 2 veces. Y no fue hasta noviembre, en un mes como ahora, un 14 de noviembre, que se determinó. Yo no estaba en el país, porque a raíz de eso,
las autoridades lo que me recomendaron es que saliera del país porque para proteger a mi Una familia. falta de garantía incluso. Espérate, porque tú estás diciendo algo, Jordi, que mucha gente no sabía. Es decir, que dos atentados anteriores al que se consumó. No, No, posterior, posteriores. Posteriores. Sí. Porque Entonces, pasándote eso, el Estado, que vuelvo, insisto, o quien sea, no te garantizó la seguridad que pudiera permitir que eso No, volviera lo que a pasar. yo creo que lo más lógico era, evidentemente, que yo saliera del país porque quizás podían garantizarme la vida, pero la de mi esposo, la de mis hijos, pues lo más saludable era salir y que ellos pudiesen seguir las investigaciones sin tener que tener la preocupación de que yo estaba ahí. No, y sobre todo porque en este país... Porque no puedo decir, y escúchame, Ignacio, el cuerpo de agentes oficiales que trabajaron en el caso Jordi fue clase A. Fue clase A. Y por eso, O Ignacio, sea, se sintió protegido. yo voy a decir algo que yo sé que a mucha gente no le va a gustar. Y ojalá que lo sepan tomar. Hay muchas cosas. Ni soy PLDista, ni soy PRDista, ni soy mucho menos del Partido Reformista. Yo no tengo un partido político. Pero mi familia tiene que reconocer que cuando el presidente Fernández, en su entonces, que no tenía que hacerlo, pero tú dijiste ahorita, vivimos en un país presidencialista Claro que sí. se supone que no tiene que hacerlo, pero carecemos de instituciones. Hizo ese caso, yo necesito que se investigue a fondo, porque aquí hubo un jefe de la policía que intentaba decir, estos son los asesinos, para cerrar el caso, Pasado tirar por esa agua. pelota al Ministerio Público y poner a disposición de esos oficiales que se encargaron de esa investigación por ese mandato de ese presidente de entonces. Hizo mucha ayuda en que pudiese darse al traste de la investigación. O sea, que el presidente le puso mucha atención Sí. al caso. Eso tengo, y eso siempre, quien les sabe y mi familia estará agradecido. No hay que ser justo. No, eso no quiere Y decir. decía mi abuela decía que una de las principales virtudes del ser humano es No, la eso, gratitud. eso no tiene precio. Jordi, pero Qué bueno que tú lo digas. Eso, gratitud no quiere decir. servilismo. No, la gratitud No, es... servilismo es una cosa y gratitud es otra. Yo lo aclaro. Porque las veces que mi padre se ha referido a eso, aquí ha habido perversos. Nos ha tocado defenderlo. Aquí ha acá. habido perversos que han hecho de todo. Sí. Pero esos perversos, ni un día estuvieron en estos 7 años que están ocurriendo. Ni un día. Ni siquiera, negro, Jordi, familia, aquí estamos. Yo creo en ti. Cuando aquí se creó la campaña de difamación que duró 6 meses, y traigo esta colación para aclarar, no porque eso yo lo tenga, lo que hicieron eso, los comunicadores de Santiago y la capital, que lo hicieron, a Dios que reparta suerte con ellos. Yo no guardo odio ni Pero rencor. campaña que involucró mucho dinero. Claro, porque se dio. Porque yo Pero me lo que, recuerdo. No, fue una cosa No, yo me asqueante. recuerdo. pero ¿qué buscaba Adriano? Lo mismo que hizo con Miguelina. Porque cuando él crea el atentado de Miguelina, que mucha gente no lo recuerda, ¿qué fue lo que él creó? Que él no era el asesino, él no había mandado a matar a Miguelina, que había sido su esposo actual o un hijo del esposo actual. Él creó esa campaña y pagó por eso. Sí, y lo hizo en el caso de quien te habla. ¿Entiendes? Y aquí hubo comunicadores que se prestaron Claro. para esto, conociéndome a mí Sí, es y cierto. conociendo a mi padre. Entonces, eso duró 6 meses, señores. Claro. Que yo me acosté con fulana, que yo me acosté con mengana, que yo tenía una relación con sultana. 6 meses en Sí, eso, sí. para contaminar ese expediente, señores. Jordi, ahora te saco de víctima y te llevo al abogado. Tú tienes un apellido que pesa mucho y eres hijo de... Eso lo vamos a llevar a donde Juan Pérez, de Cienfuegos, que le pase lo mismo que tú. ¿Qué pasaría en la República Dominicana? Porque aunque fue difícil el caso, tenías cosas que te ayudaban. ¿Qué pasaría en una justicia lenta y tan coja No. para un Juan Pérez? Fíjate, mira una cosa. Como yo les dije al inicio,
Aquí lo que no tenemos es algo institucional, pero no es solamente la justicia. No en todos los en el estamentos. Congreso. Todos O sea, los estamentos. Es que el nivel, esta sociedad está en descomposición. ¿Pero qué se está discutiendo? Y no me voy a apartar la pregunta. ¿Qué se está discutiendo en el Congreso cuando hay cosas más importantes? Exoneraciones, señores. Exoneraciones. Y que si es abierto o es cerrado. Cuando este país tiene tantos problemas, pero si fuera para resolver los problemas reales de este país, para eso no se reúnen, o para eso no hay importancia, para eso no hay discusión. Pero bueno, volviendo a lo... Pero es bueno, antes que llegue la pregunta, y eso es interesante establecerlo, en el Congreso Nacional, para aprobar una ley que beneficie a la mayoría, para debatir cosas que le favorecen a la mayoría, eso se lleva tiempo. La ley de partido, pero la exoneración, mira, la ley de partido, 20 años. 20 años, 22 años. ¿Pero por qué? Porque este sistema político, y vuelvo y repito, no es por este gobierno, El sistema. Todos han estado ahí. Todos. Han estado ahí. Es el sistema político que está corrompido, que te obliga a llevarte a eso, a menos que tú no asumas una posición diferente. Pero en ese caso, a mí me interesa, una pregunta interesante, Jordi. En la época de los 12 años de Joaquín Balaguer, que lo menciono mucho porque en esa época la justicia se manejaba desde el Palacio Nacional. El sistema sigue siendo lo mismo desde el Palacio Nacional. Pero la creación de las altas cortes, la creación de escuelas de la judicatura, de la magistratura, eso no ha significado avance. Fíjate, yo te voy a decir algo, yo te voy a corregir en algo. Yo no creo que cuando Balaguer la justicia se manejaba del Palacio. Balaguer dijo aquí una vez, de tantas cosas que dijo, a frases que a veces tomaba de otros intelectuales o de él. Sí. Él dijo que la justicia dominicana se parecía a un pantano. Pero ese pantano fue que lo creó él. Claro. Y recuerdo que muchas veces mi padre decía, pero la de Santiago es una flor en un pantano. Cuando no eran casos que tenían que ver con el sistema político o que adversaran, ahora la justicia en sentido general no tenía problemas. Será más eficiente. Claro. Porque si tenía que ver con asuntos políticos, el fiscal te lo ponían, era ligado o a la policía o ligado al partido. El juez que buscaba o era ligado, bueno, Severino es un ejemplo, era ligado a un aspecto político o en el aspecto militar. Entonces tú tenías, para enfrentar esa situación, tú tenías el fiscal en contra, por ejemplo, para los presos políticos, y tenías el juez. Pero fuera de ahí, yo creo que la justicia, bien o mal, se manejaba. Con el aspecto de lo que tú me dices, yo creo que aquí tiene que llegar un momento, y lo estábamos conversando antes de iniciar la entrevista, fuera del aire, que la política se saque de toda situación institucional y gremial. Porque aquí lo que ha pasado en todo el periodo que tenemos desde el 63 para acá, sacando a Juan Bosch, que el tinte político se ha querido meter en todo. Y ahora es cuando más se nota. Jordi, vuelvo a la pregunta inicial de Juan Pérez. Sí, yo te voy a responder. Para complementártela entonces con esta pregunta, porque Juan Pérez, que no cree en el sistema, que se cansa del sistema, que no tiene quien lo defienda, recurre a la venganza, porque dice, eso no sirve para yo durar 3 años en eso, yo no voy a durar 7 como Jordi, yo le voy a matar 1 a él. Sí. Y vamos entonces. Fíjate algo, Ignacio. El caso de quien les habla, y me voy a otros casos, con imputados como Adriano. Oigan bien, que eso no todo el mundo lo va a tener. O como imputados como Quevedo, o como imputados como Blas, sí, o como imputados como Martín Rivas. Eso no se ve todos los días. Eso puede manejar el sistema, porque posee recursos o recursos de personas. O influencias. O influencia política. Entonces, Juan Pérez muchas veces no va a tener esa situación. ¿Qué es lo que sí puede cansar a Juan Pérez? Que, por ejemplo, un fiscal que quiera hacer su trabajo
tiene el de Juan Pérez y el de 50 Juan Pérez. Entonces, un fiscal, por más que quiera, es humano. El caso Carla Maciel, entonces, que no hay. Necesita recursos y condiciones. Y la justicia necesita recursos y condiciones. ¿Qué presupuesto le van a dar? Vamos a ver. La misma. Menos del 2%. Menos del 2%. Jordi, nos están haciendo señas, pero de verdad que se acabó el tiempo. Nos dice Frederick y Después de Michelle todo que esto, tus experiencias, tu reflexión final. Yo pienso una cosa, señores. Si nosotros asumimos, y yo te comprendo bien lo que tú decías, esto se embromó, aquí no hay nada que hacer, yo no voy a la justicia. Vamos a hacer una selva. Yo siempre he creído algo. Si tú quieres probar a una persona o a una institución, pon la prueba. a mí me enseñaron eso. Tenemos que seguir andando, seguir. No podemos desistir, porque ¿qué le vamos a dejar? Claro. ¿Qué le vamos a dejar? El desorden. Eso es lo que quiere eso es lo que quiere los que han gobernado más de 40 años. Los actores del sistema quieren eso. Claro. Entonces nosotros no podemos permitir Jordi, eso. muchísimas gracias. El tiempo fue demasiado corto, muchos temas con Jordi. Un placer. Un saludo a Don Negro, allá en su casa que llegó recientemente al país. No, Gracias a Jordi. Ese está en la oficina ya. Gracias a Jordi, gracias a todos ustedes por la sintonía. En el día de mañana estaremos nueva vez en otra edición de Diario 55 y el café de Diario 55. Feliz resto del día. Mañana a las 7 en punto. Ignacio Guerrero y Edison Meléndez les esperan nueva vez. Gracias por la sintonía.